La carta segunda de Pedro, esa carta está casi al final de la Biblia, segunda de Pedro. Amén. Búsquenla por favor, miren en la Biblia para que ustedes tenemos dos escuderas esta mañana. La hermana Gladys, un aplauso para ella. Y la hermana Emilce. Amén. Y quiero que este tema de la escudería, en la medida que se vayan dando las condiciones, se vaya rotando. Ellos en la Biblia se les llama diáconos. Y ser diácono es un privilegio grandísimo. Mira que ser diácono está al segundo nivel después de un pastor. Y casi que igual. Es un privilegio. Amén. Así que ¿cuántos anhelarían este privilegio? Amén. Ellas están ahí, pero ellas están orando. Porque he sentido que se ha levantado un espíritu fuerte sobre la iglesia que nos quiere atacar. Pero mientras no hieran a la cabeza, la iglesia continúa. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Y mientras el Señor esté ahí, nosotros estamos aquí. Y este varón tiene la pasión y el deseo de seguir adelante por vicisitudes y problemas que vengan. Amén. Vamos a abrir la palabra en segunda carta de Pedro y vamos a ir al versículo número 19. Diga versículo 19. 19. Capítulo 1, versículo 19. Vamos a leerla con mucha paciencia, vamos a leerla entendiendo lo que la palabra nos dice. Mira lo que dice. Coja la Biblia en su mano. Diga, tengo también, voy a parafrasear este pedacito, diga, en mi mano y en mi corazón la palabra profética más segura, a la cual hago bien en estar atento como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esa es una promesa preciosa. Usted en sus manos tiene la palabra y la palabra es una luz que le alumbra en medio de la oscuridad, en medio de las vicisitudes, en medio del problema, en medio de la crisis. Usted va a la palabra y Dios le da la luz y le da la salida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces en esta mañana les quiero predicar un tema que se llama de oveja a soldado. Diga, de oveja a soldado. ¿Cómo es eso? Dios es sobrenatural. Dios se mueve en la esfera donde el hombre no se mueve. Dios se mueve de una manera poderosa que usted queda asombrado. Y Dios quiere que tú seas ahora ya no solamente una oveja, sino que ahora seas un soldado. ¿Cómo es una oveja? Mansa, diga mansa, indefensa, necesita cobertura. Y usted ya, Dios lo tiene como oveja. Diga, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me alientan. Amén. Entonces, ya hemos pasado una época de ovejas y ahora tenemos que convertirnos en soldados. Y como soldados conformamos un ejército. ¿Y para qué es un ejército? Para defender, para luchar, para aprender los mismos hábitos, la misma marcha, utilizar las mismas armas y salir en victoria de lo que el Señor ya nos entregó. Amén. Él ya nos dio la salvación, Él ya nos dio la vida eterna, Él está con nosotros, así que nosotros ahora tenemos que comportarnos como soldados. Cuando nosotros venimos al culto, a veces llegamos con heridas, y estoy hablando del alma. A veces en nuestra casa se han presentado problemas, a veces hemos tenido contratiempos con los cónyuges, las que están casadas y los que están casados, a veces venimos cargados del trabajo,
problemas en el trabajo, las cosas no salen bien, llegó un jefe que es muy aristocrático, que es muy imponente, que nos quiere hacer pasar malos momentos. A veces venimos de heridas que nos causó un vecino, alguna persona, y entonces con esas heridas venimos al culto. Venimos a veces también con fracasos, cosas que no nos salieron como queríamos. Venimos a veces también con decepciones. Alguien nos decepcionó, alguien nos fue infiel, alguien no fue leal, alguna cosa pasó. Venimos con problemas a veces familiares, hay que pagar la universidad, hay que pagar de pronto la cuota del apartamento, ya me atrasé en 3 cuotas, me están colocando ahí el jurídico, me están pasando eso a cobranzas, las ventas no están saliendo bien en la empresa. Es decir, vienen muchas cosas y muchas cosas a veces nos mueven a venir al culto. Amén. Y usted viene al lugar adecuado, porque cuando usted viene a la presencia de Dios, usted viene y el Señor dice: el que esté cansado, cargado, venga y descanse en mí. ¿Cierto? Él dice: traiga su carga, traiga lo que le está acechando y suéltelo en mis manos, que yo sé cómo hacer con eso. Y más bien usted tome mi carga, que es fácil y ligera. Y la carga del Señor es llevar su palabra y es hacer su voluntad. ¿Y la voluntad de Dios cómo es? Gloria a Dios. Ese versículo siempre me ha gustado, porque ese versículo me dice que estar bajo la cobertura de Dios no trae ningún mal, trae solamente bien. Amén. Entonces nosotros llegamos al Señor y el Señor nos ministra. ¿Qué es ministrar? Que la presencia de Él, a través de su Espíritu Santo o a través del siervo que está predicando, hace que en mi vida pase algo. Y eso es bueno, y eso es lo que el Señor quiere. Dice en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo. ¿Cuántos están aquí en Cristo? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso se llama la fe, la esperanza de que lo que quedó atrás ya quedó. ¿Para qué me pongo a lamentarme con lo que está atrás? No, ya me paro sobre la roca que es Cristo, miro adelante y camino. Y el Señor me va a guiar porque Él es la luz, la antorcha que me guía en mi futuro. Amén. ¿Ustedes sabían que Dios es eterno? ¿Y saben por qué Dios es eterno? Porque para Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro. Para Dios es una solo. Dios no está cortado en el tiempo. Dios ayer no era un joven y hoy es un viejito. No, Dios ha sido el mismo siempre. Él no tiene tiempo. El tiempo, la situación física, la naturaleza no actúa en Dios. Dios es espíritu y para Él no hay nada. Y Dios a nosotros nos da ese regalo de la eternidad. Entonces, cuando vienen todo ese tipo de problemas, de angustias, de cosas que me están haciendo daño, yo me convierto en una oveja. Entonces, la ovejita la cogen, ni siquiera tienen que amarrar en las patitas y la trasquilan, le quitan toda la lana. Y ella queda toda friolenta y sigue, y otra vez le sale la lanita y otra vez la pelan. ¿Cierto? Cuando nosotros venimos a la iglesia y traemos tantas circunstancias de la vida, nosotros venimos como una ovejita pelada. Venimos indefensos, venimos tristes, venimos sin solución, no sabemos qué vamos a hacer. Pero después que el Señor trata con nosotros, Él dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuál es esa nueva criatura que el Señor está pretendiendo en esta mañana? Al soldado. Amén. Te sobrepones de las cosas que pasaron y quedan atrás y te conviertes en un soldado. ¿Usted se imagina un soldado miedoso? Ay no, capitán, no me mande allá al terreno de batalla porque es que yo me acuerdo que ayer me amenazaron. No, el soldado tiene que estar firme todos los días a pesar de lo que haya pasado atrás. Usted ve esos soldados que yo a veces digo: estos hombres merecen un aplauso, porque estos hombres con las piernas mutiladas y todavía dicen: yo quiero seguir en el ejército. ¿Sí los han visto? Yo quiero seguir en el ejército, yo no quiero salirme de ahí, esa es mi institución. Y yo le digo a usted: no se salga de la iglesia. Amén. Esta es tu institución. Aquí es donde vas a dar resultado como soldado. Diga: la época de la oveja va quedando atrás y ahora soy nueva criatura y me convierto en soldado.
Ahora le pregunto, ¿será que el soldado también tiene dificultades? Claro que sí, pero es mejor estar en soldado, estar con las armas y comenzar a creer en el Señor y comenzar a volvernos unos discípulos. Amén. Un discípulo es alguien que se prepara, un discípulo es alguien que está percibido, un discípulo es alguien que dice quiero más, quiero armarme más, quiero ser más fuerte, quiero ser más valiente, quiero servirle al Señor. Y entonces los discípulos se preparan. Así que el Señor quiere que seamos un ejército. ¿Cuántos quieren ser soldados de Cristo? Amén. Los soldados de Cristo tienen buena paga, tienen coronas, premios, recompensas. Al final, cuando estemos juntamente con el Señor en el tribunal de Cristo. Vamos a mirar cómo hacemos nosotros para ser un ejército. ¿Cómo hacemos para ser unos soldados? Abra por favor la palabra en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 11. Efesios capítulo 6, versículo número 11. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Efesios capítulo 6, versículo número 11. ¿Ya todos están en la palabra? Dice la palabra: vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un soldado? Vestirse como soldado. Caracterizarse de soldado. Créanme ustedes que ustedes van en un sitio público, se saludan con alguien, entablan una amistad y esa persona le dice, ¿y usted qué hace? Y la persona le dice, yo soy soldado. Pero va así, vestido así. ¿Ustedes qué le miran? ¿Qué le miran? La persona va vestida así como estoy yo, así, con corbata. Y usted le dice, ¿y usted quién es? ¿Qué hace? Y le dice, yo soy soldado. ¿Usted qué le mira? No me han entendido. La persona va así vestida como estoy yo, así con corbata, con camisa. Y va en un sitio público y usted hace amistad con esa persona y usted le pregunta, ¿y usted qué hace? Y la persona le dice, yo soy soldado de patria. ¿Y usted qué le mira como para usted determinar que si es soldado o no? ¿Ah? No lleva el uniforme militar, no lo lleva. ¿Usted qué le ve? Usted le busca características que como no tiene el vestido, se vea que es un soldado. ¿Y qué es lo primero que le ve? Que está rapadito. Entonces sí es como soldado, sí es como soldado. Pero luego usted lo escucha hablar con estratagemas y con palabras militares, y dice, como que sí es soldado. Y luego usted lo ve con uniforme de soldado. Usted dice, sí era soldado. ¿Nosotros qué somos? Soldados de Cristo. Entonces, a ti te ven como soldado, te van a ver como soldado de ahora en adelante. Amén. Porque te vas a vestir con la armadura de Dios. Diga, un soldado de Cristo usa, se viste, se atavía con la armadura de Dios. Es decir, ¿quién le entrega el uniforme? Dios. ¿Y quién usa su uniforme? Dios. Y usted se va a vestir con esa armadura. Entonces dice ahí el versículo, vestíos de toda armadura de Dios. ¿Pero para qué me he visto así? Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo, que es el enemigo de Dios, el diablo que es el enemigo de los cristianos, que lanza dardos de desánimo, de amargura, de quejanza, de odio, de orgullo, y el diablo quiere que tú llegues a la depresión. Y cuando llegues a la depresión, digas, yo quiero morirme, y anheles morirte y llegues a atentar hasta contra tu propia vida. El diablo lanza dardos. Entonces el cristiano tiene que estar lleno y puesta la armadura de Dios. Amén. ¿Y qué más tiene que tener el cristiano, el soldado cristiano? Entonces diga, primero, la armadura, el vestuario. Segundo, vamos a Efesios 6:12.
Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando un soldado se viste de soldado, el soldado tiene que ser consciente que al salir a la calle vestido de soldado, alguien puede atentar contra él por la investidura que tiene. Cuando un policía se pone el uniforme de policía, debe saber que cuando sale a la calle, el enemigo va a querer derrotarlo. Cuando usted se viste de cristiano, usted es consciente que cuando usted sale y va caminando por la vida, hay alguien acechando a su lado y quiere derrotarlo. Dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso significa destruir, acabar. Hermano, cuando usted es cristiano, Dios está de su parte, pero usted tiene que ser un soldado de Cristo. Amén. Y el soldado no solamente debe vestirse, sino que tiene que ser consciente de lo que le rodea y de cómo la mirada está puesta sobre él o sobre ella para hacerle daño. El diablo nunca vendrá a traerle bien a una persona. El diablo siempre viene a traerle mal, a acabarlo, porque él no quiere que la semejanza de Dios que somos nosotros prospere, que la semejanza de Dios que somos nosotros le alabe, que la semejanza de Dios que somos nosotros esté al servicio de Dios y que seamos sus soldados. Él no quiere, y entonces él va a venir contra nosotros. Pero miremos cuántos enemigos tiene ese soldado ahí por encima. Volvamos al versículo número 12. Mire, tenemos lucha. Usted escucha a esas personas que dicen, ay, la vida es una lucha. Sí, la vida es una lucha. Pero nuestra lucha no es, venga para aquí, me tocó con ella. La lucha no es a ver quién le pega más duro a quién. No, esta lucha no es así. Esta es una lucha espiritual. Y como lucha espiritual, pues hay que rodearse de las armas espirituales para la lucha. Y la primera arma que un soldado lleva es su fusil. Y su fusil es la palabra de Dios. La palabra de Dios es fusil, pero también es escudo. Amén. Y la palabra de Dios es la proclama del ejército para pelear. Entonces, un cristiano que no conoce la palabra de Dios, que no la estudia, que no la lee, pues fácilmente el enemigo puede venir y lo destruye. Porque es como tener el arma, pero no tener las municiones. Las municiones son las promesas, las municiones son las declaraciones, las municiones son los decretos que tú lanzas apoyados en la palabra. Amén. Entonces, miremos los enemigos que puede tener en esa lucha. Mire, en esa lucha, esa no es una lucha contra una sola persona, es contra una persona que está organizada. ¿Cómo se llama? El diablo, las huestes de maldad. Mire lo que dice, nuestra lucha es contra principados. Número 1, diga, contra principados. Miremos el número 2. Contra potestades, van 2. Contra gobernadores de las tinieblas, van 3. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuántos contamos? 4. Pero esos 4 enemigos se multiplican de una manera poderosa. Mira, mientras el pueblo de Dios no se multiplique, el pueblo de Dios entonces va a poder estar en manos de estos si es que no nos volvemos en soldados. Vamos a mirar cada uno de esos enemigos. Mire, lo primero, ¿qué dice? ¿Contra qué? Principados. Dentro de la característica de principados, dentro de las características de potestades, dentro de las características de gobernadores, encontramos varias cosas. Primero, principados. ¿Qué es un principado? ¿Qué es un principado? ¿Ah? Un principado es espíritus que gobiernan, digamos, a los jóvenes, espíritus que gobiernan a las mujeres, espíritus que gobiernan a los hombres. Entonces, esos principados se establecen dentro de la población. Y ve uno que hoy en día vemos ciertas modas, ciertas costumbres,
ciertas cultura que se ha generado por estos tiempos. Esos son principados. Y entonces uno dice, ¿cómo combato esos principados? Hoy en día tenemos redes sociales. Hoy en día sabemos que en las redes sociales se mueven cosas buenas y cosas malas. Hoy en día tenemos internet y vemos que se mueven cosas buenas, cosas malas. Ahí están los principados. Entonces, un principado en una red social trata de captar, digamos, jovencitas. Un principado trata de captar jovencitos. Otro trata de captar a personas que estén separadas. Y trata de ellas de llevarlas a unos conocimientos para que esa persona proteste y vaya en contra de Dios, y la lucha, en vez de ser una lucha espiritual, se vuelve una lucha carnal. Y por eso vemos tantas cosas. Principados están ahí, son reales. ¿Cómo los combatimos? Apague ese computador. Más que apagar el computador, tenemos que orar, interceder y actuar. Amén. Porque somos ¿qué? Soldados. Entonces ahí están los principados. Es como un pequeño gobierno sobre una población específica. Ahora bien, dice la palabra contra potestades. ¿Qué es la palabra potestad? De poder, que se les dio autoridad. Entonces hay potestades que vienen contra los que están declarando enfermedad. Entonces, ustedes son, digamos, allá en la organización de los malos, de los espíritus malignos, dice, ustedes son la potestad contra la enfermedad. Entonces, ustedes tienen potestad de ir a llevar enfermedad, de llevar cáncer, de llevar sida, de llevar todo eso. A otro les da potestad, entonces ya no de ir contra los enfermos, sino ustedes tienen potestad para la pobreza. Entonces vaya, haga a los pobres, sáqueles el dinero, mire cómo hace. Pero son ¿qué? Espíritus. Estoy hablando de espíritus, no estoy hablando de personas de carne, estoy hablando de espíritus. Entonces, cuando la persona está en ese tipo cogida, digamos bajo sujetada, controlada, es la palabra controlada por una especie de esas potestades, la persona declara pobreza. Y Colombia tenía una potestad de pobreza. En Colombia siempre se declara, somos un país pobre, somos un país tercermundista, somos no sé qué. Y eso nosotros lo cogemos y lo llevamos en nosotros. El próximo domingo voy a tratarles otro tema, les voy a adelantar un poquito aquí que se me viene a la mente. Uno tiene paternidad. Nosotros, ¿quién es nuestro padre? Divinamente es Dios. Pero hay otro tipo de padres que se van formando en las naciones. ¿Cuál era el padre de los hebreos? Abraham, ¿cierto? ¿Cuál es el padre de Venezuela, según decía Chávez y Maduro? Simón Bolívar. ¿Y cuál dicen que es nuestro padre de Colombia en ese mismo nivel? Que Simón Bolívar. Entonces dice que Simón Bolívar es el padre de Venezuela, de Colombia, de Bolivia y de Ecuador. ¿Me faltó alguna? Y de Perú. Entonces dice que ese es, imagínate, si ese es tu papá, ¿qué hijos tiene? ¿Ah? Ahora, hay padres espirituales. ¿Quién es tu padre espiritual? Bajémoslo ahora aquí a la tierra. Todos nosotros necesitamos un papá espiritual. ¿Quién es nuestro padre espiritual? Bueno, sí, su pastor es su padre espiritual. Pero al lado de su pastor hay alguien que también es su padre espiritual. ¿Quién es? No, vamos a ponerlo en términos aquí. Su padre espiritual es esa persona que a usted le habló de Cristo y que lo invitó por primera vez a la iglesia y usted se quedó en la iglesia. ¿Quién es su padre espiritual? Tal vez su padre espiritual ni siquiera está, porque su padre espiritual tal vez hasta cogió otro camino. Gracias a Dios que Dios tiene el Padre en 3 niveles y en 4. El padre espiritual, ese que me invitó a la iglesia, pero es mi padre en la medida que usted lo vea orientándome, mentoreándome, guiándome e instruyéndome. Si ya esa persona se fue, ya ese no es tu padre. Pero estás en la iglesia, entonces ahora el padre es, ¿quién es? El pastor. Y el pastor está ahí para guiarlos, para hablarles como a hijos amados,
para llevarlos. Pero si el pastor no está, ¿quién está? Dios. Entonces fíjese cómo la autoridad se va bajando, se va bajando y se va bajando. Y llega hasta ser lo más cercano a nosotros. Entonces ahí está el tema de la autoridad. Y eso es el tema también que tiene que ver con la potestad que tiene un padre sobre un hijo. Dice que el Señor nos dio a nosotros toda potestad. Mire, el Padre, Jesús, Dios nos dio a nosotros toda potestad. ¿Contra quién nos la dio? Os doy toda potestad contra huestes de maldad, contra la enfermedad. Oraréis por los enfermos y ellos serán sanos. Pisaréis, hollaréis escorpiones y serpientes y ellos sacarán veneno y nada te hará daño. Entonces nosotros tenemos también potestades y nosotros, el enemigo sí utiliza sus potestades para hacerle daño a la humanidad. Y nosotros no utilizamos las nuestras para traer la salud, el bienestar y la liberación. Y tenemos que como soldados utilizarla. Amén. ¿Qué piensa uno de Colombia cuando ve dos ejércitos? Un ejército por acá y otro ejército por acá. Y a veces uno ve que el ejército que es perverso es el que más actúa. Y el ejército que es bueno dice, ¿y dónde estaba el ejército? ¿Y dónde estaban? Y así a veces nos pasa a los cristianos. Nos quedamos mirando y no hacemos nada. Entonces también hay que potestades. Gobernadores de las tinieblas, diga gobernadores. ¿Qué es un gobernador de las tinieblas? Un gobernador de las tinieblas, ustedes han visto regiones de un país. Piensen en algún país donde ustedes sepan que hay gobernadores de las tinieblas. Piensen, por ejemplo, bueno, Venezuela ahorita tiene una potestad de pobreza. Hay una pobreza total, ¿cierto? Hay un desabastecimiento. Pero piensen en regiones donde ustedes han visto que hay gobernadores de las tinieblas. Haití, ¿qué ves que hay allí? Brujería, hechicería, pobreza, muerte. Esos son gobernadores. Uno dice, pero ¿por qué allá solo? Porque desde la cabeza, que es el presidente de esos gobernadores, desde ahí viene y eso baja y se ve toda esa pobreza. Pensemos aquí en Colombia, una región, el Chocó, la Guajira. ¿Por qué allí se ve todo ese tipo de pobreza, todo ese tipo de las personas alcanzadas, la economía no alcanza, no fluye? ¿Qué pasa? Que hay ahí gobernadores. Si tú algún día dices, me voy a vivir a la Guajira, ¿tú vas a qué? A libertarlos, porque eres un soldado de Cristo, amén. Tú no vas allá a vivir en pobreza. Por eso hay gente que dice, yo por allá no me voy porque para vivir en esas condiciones. Si vas, vas como libertador, amén. Entonces ahí están los gobernadores de las tinieblas. Y los gobernadores de las tinieblas hacen que la persona tenga un estigma. Por ejemplo, si una persona viene de Chocó, la gente, ¿qué piensa del chocano? No, ese debe ser un pobre. Me imagino cómo vivía allá. Y resulta que en Chocó hay riqueza. Mucha riqueza. Pero ¿qué pasa? Que a raíz de que los gobernadores de las tinieblas están allá, ese es el estigma y eso es lo que se vive allí. Tienen la riqueza, pero no saben cómo administrarla. Tienen la riqueza, pero hay unos que se la roban. Así pasa, mis hermanos. Entonces están los gobernadores. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes espirituales. Huestes son ejércitos, montones de demonios que están ahí y que llegan y traen maldad. ¿Qué maldades hay? Ayúdenme a recordar maldades. A ver, cada uno diga uno. Empecemos por aquí. Droga. Lesbianismo. Gayismo. ¿Qué más? Prostitución. ¿Qué más? ¿Qué? Vandalismo. ¿Qué más? Drogadicción. Pornografía. ¿Sabe qué hacen esos espíritus? Como son huestes, son como un ejército de malos. Entonces dice, venga, usted coja a Pedro, coja a María, coja allí a Juan, coja este, y venga, usted apodérese de él, usted de él, usted de él, y luego nos unimos nosotros y formamos un combo, y formamos una tribu, y formamos algo. Y entonces, ¿pero por qué todos esos muchachos, o todos esos jóvenes, o todas esas personas se unieron y andan formando ahí? ¿Por qué? ¿Quién los está controlando?
Los espíritus malignos. Ellos se unen y los unen a ellos en ese mismo espíritu. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer contra eso? Más policías, más ejército. No. ¿Qué nos toca hacer? Libertarlos. ¿Cómo? A través de una lucha. ¿Cómo lo hago yo? Como soldado. ¿Qué me tengo que poner? La armadura del cristiano, que es el vestido del soldado. ¿Qué más tengo que saber? Que es una lucha, que la lucha está ahí, que tengo que darla. Así que tienes que luchar por tus hijos. Amén. Tienes que luchar por tus sobrinos, amén. Tienes que luchar por tus familiares, amén. Porque ellos no están exentos, si no están cubiertos con la sangre de Cristo, de que venga una hueste de esa y los rodee y quiera hacer con ellos mal. Amén. Ahí es donde sale usted, mi amado hermano. Usted como soldado, digan gloria a Dios. Diga, yo quiero ser soldado. ¿Usted quiere luchar? ¿Quiere pelear? ¿Quiere dejarse esa batalla? Se la debe dar, se la debe dar. Y esa batalla a usted lo va a llevar a un lugar donde usted destruya toda jerarquía satánica. Porque son jerarquías que ellos tienen. Están organizados. Y nosotros tenemos que ir a pelear. ¿Dónde se pelea? A las 5 de la mañana orando en mi casa. A las 5 de la mañana orando en mi apartamento. Allá al mediodía orando en mi trabajo. Aquí en la iglesia viniendo a orar el día domingo, el día miércoles. Cuando la iglesia convoque. Porque estamos viviendo tiempos difíciles y no podemos quedarnos solamente mirando. ¿Dónde se mueve? ¿Dónde se mueve todo esto? Miremoslo. Ábrame por favor versículos para acelerar un poquito la predicación. Los que tienen voz fuerte. Camila. Me hace favor y me abres Apocalipsis 7:9. Doris, 2 Timoteo 2:3. Marina, Efesios 6:13. Cecilia, Santiago 4:7. Gladys, Hechos 5:42. Y Laura, Romanos 8:35 al 39. Vamos a mirar ese entorno de lucha, ese entorno de ser un ejército, ese entorno de estar ahí apercibidos. ¿Dónde se encuentra? Vamos primero a Apocalipsis 7:9. Amén. ¿Qué vemos? ¿Dónde están esos soldados ahora? ¿Dónde están esos soldados en el tiempo final? ¿Dónde están esos soldados? Dice, he aquí, yo miré, ¿cierto? ¿Y qué vio? Una gran multitud, diga gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, es decir, en la presencia de Cristo, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. ¿Dónde va a estar el ejército de Dios? ¿Dónde va a estar luego de que pase esta lucha y todo esto? ¿Dónde va a estar? En el cielo. ¿Quién va a estar allí de capitán como lo está ahora? Pero allí lo vamos a ver. ¿Dónde vamos a estar? ¿En la presencia de quién? Del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo. Pero para llegar allí va a llegar gente de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las lenguas. Pero nosotros vamos a estar allí si es que nos hemos movido como soldados. Amén. Diga, de oveja a soldado. Entonces tienes que sacar la fuerza, el poder que Dios te da, la potestad que Él te dio y comenzar a luchar. No te puedes quedar toda la vida como oveja. Debes pasar allí, porque allí en la palabra nos dice que estarán allí delante del trono del Cordero. ¿Para qué vamos a estar allí? Para ser galardonados y recibir las coronas que el Señor nos dé. Y la primera corona que el cristiano va a recibir se llama la corona de la justicia. Y la corona de la justicia estará dada por cada persona que usted gana para Cristo. Si usted no gana ninguna persona para Cristo, usted no va a tener la corona de la justicia. Y esa es la corona más importante. ¿La corona de qué? De la justicia.
Haga cuenta que a usted en la tierra, cuando muera, allá a la funeraria, a la sala de velación, le llevan coronas de florecitas, ¿cierto? Y usted dice, una corona, 2 coronas, supongamos que usted puede contarlas. Ay, cómo me querían. 1 corona, 2 coronas, 3 coronas, 20 coronas, 30 coronas. Y la gente va allá a esos sitios y la gente dice, ay, esa persona, ¿cómo la querían? 20 coronas. Y cuando van a otro momento y llegan y ven que no hay sino 1 corona, dicen, oiga, pero qué tristeza, 1 corona. ¿Se imagina cuando estemos en el cielo? Allá las coronas no son de icopor y de claveles y de rosas y de gladiolos y de estas flores. No, allá las coronas son coronas de justicia. ¿Y cuáles van a ser las coronas de justicia? Cada persona que tú ganaste es como una parte que va conformando esa corona. Y vas a tener muchas coronas. Diga gloria a Dios. Y entonces, ¿qué dirán allí? Uy, ¿cómo lo querían? ¿Cómo lo seguían? ¿Cómo predicaba la palabra? ¿Cómo exhortaba? ¿Cómo llevaba el evangelio? ¿Cómo hacía la gran comisión? Mire, todos estos son su corona. Por eso a mí, como pastor, me duele cuando alguien no vuelve a la iglesia. Porque es como si el enemigo me estuviera arrebatando 1 corona. Y yo no me voy a dejar quitar las coronas. Y usted no se va a dejar quitar las coronas. Y usted va a ganar coronas porque usted es un soldado de Cristo. Amén. Cuando un soldado va y combate y va a estar en guerras mundiales, al soldado cuando llega lo condecoran, ¿cierto? Y él va llenando su solapa, su chaqueta de muchas medallas y de muchos soles. Usted, como soldado, va a llenar sus vestiduras blancas porque son santas y puras, pero las va a llenar ¿de qué? De coronas. Digan gloria a Dios. Abra ahora por favor 2 Timoteo 2:3. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 3. Amén. El soldado va a tener que sufrir ¿qué? Penalidades. ¿Qué son penalidades? Dificultades, crisis, momentos difíciles. Pero dice, sufre tú también penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, cuando vienen las dificultades, la crisis, los problemas, usted ya no es oveja, usted no se queda ahí llorando. Usted se levanta del lodo y sale airoso y va por su corona. Amén. ¿Ustedes ven cuando hacen pruebas de soldados? Que el soldado le tocó subirse por un obstáculo altísimo, le tocó subirse por unas cabullas, cayó, le tocó en el barro, ¿cierto? Luego le tocó pasar por un enmayado con alambres de púas, y él pasa y él llega rasgado, de pronto llega un poquito cortado, pero dice, aquí estoy. Soy soldado de Jesucristo, gané, estoy aquí. Y usted, mi hermano, aunque vengan las pruebas, los problemas, las dificultades, ¿quiénes lo están atacando? A usted. Las huestes de maldad, las potestades, los gobernadores, pero usted se impone y usted sale victorioso porque la victoria está en Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, es un guerrero de Dios, es un soldado de Cristo, es un ganador, es un victorioso. Si se cae, se levanta. Si el justo cayere una vez, 7 veces Jehová lo levantará. Amén. Dice, este justo clamó a Jehová, Jehová le oyó y le libró de todas sus angustias. Entonces, el soldado tiene que sufrir penalidades. Efesios 6:13 ahora. Efesios 6:13. Amén. Le dice el Señor, oiga, entonces, usted como soldado, póngase la armadura. Pero la armadura está hecha de varias partes. Y yo no puedo llegar y decir, yo me pongo solamente el del pecho y me dejo descubierta la cabeza. O me pongo solamente lo de la rodilla y no me pongo zapatos. No, la palabra te dice que el soldado tiene que vestirse íntegro, con toda la armadura. Diga, con toda la armadura. Miremos el versículo 14. Mire lo que le dice. Primero, el soldado tiene que estar firme. Diga, firme. Diga, firme. Diga, Señor, dame un espíritu de firmeza. Diga, de dominio propio. Diga, de templanza.
Diga, nadie me mueve de mi posición de soldado de Cristo. Y entonces, ¿qué le dice? Mire, cíñase. ¿Cíñase qué? Ven para acá, Camilito. Le dice, cíñase, cíñase. ¿Se puede quitar la chaqueta? No, entonces tranquilo. Entonces le dice, cíñase ¿qué? Los lomos. Los lomos. Tiene que ceñirse bien, porque aquí es donde va a estar una parte de su fuerza. Entonces tiene que estar ceñido. Aquí es donde va a llevar las cargas. Le va a tocar echarse una mochila al hombro y ahí cargar toda su munición. Y tiene que estar ¿qué? Fuerte, firme. Entonces, los lomos. Pero mire lo que dice, no te vayas. Dice, cíñase los lomos con la verdad. O sea, ¿el que va a llevar en los lomos? La verdad. La verdad no lo va a hacer cansar. La verdad no lo va a hacer avergonzar. Pero si se carga de bultos de mentiras, va a caer, se va a arrastrar, va a ser defraudado, porque son montones de enemigos los que vendrían a pasar, a posarse en él. Son las huestes, son las potestades, son las potestades, los principados y todos estos son los que van a ir acá, y son montones, son legiones. Pero si él va a cargar la verdad, ¿cuál verdad carga? La de Cristo. Y entonces va a estar suave y va a poder seguir adelante. Cuando a usted lo juzguen porque usted lleva la palabra, diga gloria a Dios porque lleva una carga liviana. Y es la verdad. Y la verdad nos hará libres. Amén. Entonces ahí nos dice la primera parte. Luego nos dice, ¿qué más nos dice en Efesios 6:13? Aquí se me cerró la palabra, la voy a volver a abrir. Vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza? La que cubre el pecho. Y se llama coraza porque está asimilada a corazón. Y se supone que esa es la que va en el pecho. Y se supone, aquí de esta manera alegórica, como lo dice, simbólica, que uno en el pecho tiene el corazón. Y que este corazón es el que lleva ¿qué? Las palabras, los pensamientos, las ideas y todo eso. Y entonces dice, la coraza de ¿qué? De la justicia. Aquí les voy a hacer un examen, iglesia. ¿Qué es un justo? El que está a cuentas con Dios. Entonces, esa persona que está a cuentas con Dios, esa persona en la cual ya no hay pecado, que es íntegra, ¿quién la guarda? El Señor. No va a dejar que lo toquen. Es un soldado valiente que sabe que a él no lo pueden reprochar ni le pueden acusar de nada. Amén. Entonces, el Señor pide que nos vistamos así. Luego sigue. Y calzado los pies con el apresto del evangelio. Es decir, esa persona a dónde anda metida, a dónde camina, cuáles son sus amistades, con quién se involucra. No, esa persona tiene un calzado limpio que si se lo miraban por debajo dice, no, yo no me manché, yo por allá no entré, yo estoy limpio. Y esa persona entonces ¿a dónde se va? A llevar el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Cuando tú le das las buenas nuevas de Jesucristo al pueblo, el pueblo está recibiendo la bendición de Dios y tú le estás llevando una super bendición para que esa persona salga de sus malos caminos. Y eso es lo mejor que tú puedes hacer. Amén. Jesús dijo, si ustedes van por el camino, llegan a una casa, van a hallar el evangelio, no lo reciben, los tratan mal, ¿qué le dijo? Sacúdase, límpiese los pies y salga de ahí. Usted puede entrar a una taberna a llevar el evangelio. Pero si en la taberna lo echan fuera y no lo recibe, usted dice, gracias de lo que se perdieron, chaito, chaito, me limpió sus zapatos y me fui. Amén. Porque eso es lo que hace un soldado. Imagínense un soldado que se entrara, un soldado, ahora hablemos ya de un soldado cristiano, un soldado real. Que vaya y se entra a una taberna y diga, sus documentos de identidad, señor, ¿usted por qué está aquí? Usted está como muy jovencito. Y le dijeron allá, venga soldadito, no se ponga tan bravito, venga papito, tómese un traguito. Y el soldado dijera, bueno, tomémonoslo. ¿Usted qué diría de ese soldado? Ese soldado merece que lo manden a la horca, que lo reprochen porque se dejó ensuciar. ¿No es lo que decimos hoy en día de la fuerza pública? ¿Por qué la fuerza pública anda metida en feos negocios? El cristiano no se enreda en feos negocios. El cristiano es limpio porque es ¿qué? Un soldado. Amén. Veamos lo que sigue. Sobre todo toma el escudo de la fe. El escudo de la fe. ¿Usted con qué se va a defender?
Con la fe. Ay, mire que vienen contra usted. Aunque un ejército acampe contra mí, yo no temeré. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en el Señor, mi Salvador. Amén. Ese es el escudo de ¿qué? De la fe. Usted que saca la palabra y con la palabra se defiende. Luego sigue diciendo, tomad el yelmo de la salvación. ¿Alguien sabe qué es yelmo? Yelmo es un casco que se coloca en la cabeza. ¿Por qué el yelmo? ¿Qué tenemos en la cabeza? Los sueños, los pensamientos, las ideas, la conciencia, los planes. Y si alguien puede penetrar a tu mente, debe ser únicamente el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y te voy a decir algo. Cuando tú oras en silencio, Dios está en tu mente. Pero cuando tú le hablas y reprendes al diablo en silencio, el diablo no puede escuchar. Porque el diablo no puede leer la mente, pero Dios sí puede leer la mente. Por eso el Señor dice que debemos guardarnos la cabeza con el yelmo de la salvación. Porque si yo dejo que a mi mente entren ideas erróneas y cosas de sectas, cosas que me sacan del camino, puedo estar poniendo en juego mi salvación. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Versículo 18. Y dice, no 17, la última dice, y tomando la espada del Espíritu. ¿Para qué es una espada? Defenderme, ¿cierto? ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Un soldado puede olvidar lo que quiera, pero no puede dejar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. ¿Qué más? Resistid al diablo y huirá de nosotros. Cuando usted resiste al diablo, el diablo dice, ese es un verdadero cristiano, con ese no hay nada que hacer. Ese es un soldado de Cristo, con ese no hay nada que hacer. Cuando el mal quiera venir sobre ti, potestades, principados, lo que sea, él mira para donde quién viene. Y él sabe y dice, esa es Inés, firme en el Señor. Esa es Doris, firme en el Señor. Esa es Marcela, firme en el Señor. Esa es Camila, esa es Laura. No, allá ni vamos a perder el tiempo porque me saca corriendo. Porque usted está cubierto con la sangre de Cristo. Digan a eso, gloria a Dios. El diablo, usted lo resiste y el diablo se va. No se dejen envolver por el diablo. Resístalo, resístalo. Y ese animal malo se tiene que ir. Amén. Gloria a Dios. Hechos 5:42. Amén. Un soldado de Cristo va de casa en casa. ¿Qué está haciendo? Enseñando. ¿Y qué más? Y predicando a Jesucristo. Un soldado de Cristo, en cuanto le dan oportunidad, predica, 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 predica. ¿A cuántas personas las predicado la última vez? Amén. Porque esa es una defensa que el Señor nos dio, una cobertura poderosa. Cuando ustedes los de medicina vean que alguien empezó y le empezó la máquina, usted diga, me cubro con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque un espíritu malo de esa persona puede salir y se le mete a uno. Cuando usted vaya a un hotel, ojo, los que les gusta pasear harto, cuando vaya a un hotel, antes de ir a acostarse, a entrar a esa habitación, ore y reprenda y pida que la sangre de Cristo esté ahí y que se limpie ese lugar de espíritus. Usted no sabe quién durmió ahí, ni de qué hablaron, ni qué negocios hicieron, ni qué conjuros o cosas de esas. Entonces, hermanos, estamos en una lucha espiritual. ¿Usted ha visto un soldado cuando llega a una casa que él va a entrar? ¿Él cómo llega? Supongamos que aquí a la puerta, él llega. Él no llega así. ¡Ay, tan bueno! ¡Pah! No. Él llega prevenido porque uno sabe que está en una lucha espiritual. El soldado tiene que saber que está en una lucha espiritual y que tiene que pelearla. Amén. ¿Y qué tiene que hacer en la casa? Eso. Llevando la palabra de Cristo y enseñando el evangelio. Amén. Vamos con Romanos 8:35-39. Romanos 8:35-39.
Amén. Nada, diga nada, me podrá separar del amor de Cristo. Diga, si soy soldado de Jesucristo, el amor de Dios lo cubrirá a usted. El amor de Dios le colocará un campamento sobre su vida. El amor de Dios hará que usted no huya ante ninguna de esas adversidades. Angustia no me hace daño. Tribulación no me hace daño. Crisis no me hace daño. Porque yo ya sé que soy un soldado y que esas cosas vienen, pero eso no me aleja del Señor. Amén. Yo no sé si hay personas en la iglesia que han pasado por alguna crisis y enseguida dicen, no, ¿sabe qué? Yo me voy de esa iglesia. Yo me voy. Eso allá como que no pasa nada y no hay cobertura. Sí hay cobertura. ¿Quién es el que tiene que empezar? Por él mismo. A él, a vestirse de soldado. Él a vestirse de soldado y a caminar hacia adelante, hacia lo que el Señor le pide que haga. Hermanos, hoy les digo, en el nombre de Cristo, yo lo invito a que usted integre el ejército más poderoso, el ejército más ganador, el ejército mejor respaldado, que es el ejército de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ser soldados de Cristo? Amén. Levante sus manos al cielo y haga una consagración de su ministerio a Dios. Dígale, Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que debo luchar, que debo batallar, que mis armas, Señor, son armas, Padre, espirituales, que no son carnales. Diga, por tanto, yo me levanto como un soldado de Cristo. Diga, paso de oveja a soldado en el terreno de lo espiritual, en el terreno de lo sobrenatural. Diga, y nadie me podrá separar del amor de Dios. Diga, en Cristo Jesús estoy escondido. En Cristo Jesús tengo la victoria. Diga, el Señor está sobre mí. El Señor me ha llenado de su Santo Espíritu y me ha mandado para traer libertad a los cautivos, para traer salud a los enfermos, para dar libertad a los que estaban en cárceles, para sanar a los oprimidos y a los quebrantados de corazón. Diga, Padre, aquí está tu soldado, aquí está tu hijo, aquí está el que tú, Señor, puedes usar. Dígale, Padre, usa mi vida, usa mi vida.